Si tuviésemos que escoger una enfermedad como la peor de toda la historia, esta probablemente sería la viruela, una patología que en apenas los últimos 100 años de su existencia mató 2 o incluso 3 veces más personas que todas las guerras en la historia. Una enfermedad horrible, desfigurante, altamente contagiosa y letal, que es de las pocas, si no es que la única, que literalmente ha destruido imperios. En este video veremos no solo los mecanismos que usaba la viruela para provocar la muerte, sino también los 4 tipos principales de esta enfermedad y su impacto en la historia de nuestra especie. Pero primero me gustaría hacer un aviso. Este video no tiene el propósito ni de impactar ni de desagradar. Al contrario, tiene el propósito de educar y servir como un medio de divulgación. En este sentido, toda la bibliografía usada estará en el comentario fijado y las imágenes y fotos de personas con viruela tienen el fin de ilustrar los efectos de esta enfermedad para comprender su fisiopatología y progresión, de tal forma que cumplen con los lineamientos de esta plataforma al ser mostradas en un contexto educativo. No me gusta el credencialismo, pero en cualquier caso también soy médico si es que esto sirve para evitar que penalicen este video. Dicho esto, pongámonos en contexto. Lo primero que quiero aclarar es que la viruela no debe ser confundida con la varicela. Se trata de dos enfermedades que, a pesar de que pueden parecerse en ciertos aspectos, son entidades completamente distintas, y la viruela que nos ocupa el día de hoy es o era muchísimo más peligrosa. Era una patología caracterizada por una elevada tasa de letalidad que en algunas variantes llegaba al 100%, y que además también podía producir deformidad, cicatrices y sobre todo ceguera. Sin embargo, el aspecto más famoso de la viruela probablemente sea que entre todas las patologías infecciosas que afectan al ser humano, esta es la única que ha sido completamente erradicada del mundo natural. La causa detrás de esta enfermedad es un virus, específicamente el ortopoxvirus variola, un patógeno que solamente afecta al ser humano. Es propio de nuestra especie y su existencia en la naturaleza dependía de mantener un ciclo de infección constante entre la población. Tal como ocurre con otros virus, existe más de una variante de este patógeno. La más importante de todas es la que se conoce como variola mayor, la forma más común y también la más letal, mientras que por otro lado también tenemos a la variola minor, a veces conocida también con el nombre de alastrim, una forma más benigna aunque también más rara de este patógeno. El virus de la viruela es uno de los más complejos que se conocen. Su material genético contiene la información necesaria para codificar más de 200 proteínas distintas, un número que se entiende mejor cuando lo comparamos con el virus del ébola, cuyos genes contienen la información para codificar apenas 7. Entre esta amplia variedad de proteínas, algunas le permiten a este virus manipular la forma en la que funciona nuestro sistema inmune, lo que será importante en un momento. El virus de la viruela se transmite a través de varios mecanismos, pero por mucho el más importante de todos es la inhalación de gotitas de saliva u otras secreciones provenientes de una persona infectada. Las partículas virales, además, pueden aerosolizarse cuando una persona tose, habla o estornuda y permanecen flotando en el aire por hasta 24 horas, durante las que pueden infectar a otras personas. No conforme con esto, el virus de la viruela también puede persistir durante un periodo variable sobre superficies y objetos, desde 6 horas como poco hasta meses o incluso años cuando se cumplen requisitos de luz, humedad y temperatura ideales. Aquellas personas que entran en contacto con estos objetos contaminados, que después se tocan la nariz, la boca o los ojos, pueden infectarse y esto constituye la famosa transmisión por fomites. Ahora, por ser lo más común, supongamos que el virus ingresa en nuestro cuerpo por inhalación. Este procede a depositarse sobre la superficie de nuestro sistema respiratorio, usualmente a la altura de la faringe, donde es rápidamente capturado por los pobres macrófagos. Los macrófagos son células que constituyen una de nuestras primeras líneas de defensa. Están presentes en una forma u otra en la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo y cumplen, por una parte, una función de limpieza. Eliminan polvo, células muertas y células viejas, pero también están constantemente en búsqueda de virus, bacterias y otros patógenos para eliminarlos. Es por esta razón que suelen ser de las primeras células en ser atacadas por agentes invasores, como ya habrán visto en otros videos de este canal. Aún así, los macrófagos son capaces de defenderse de toda clase de virus. Son células que, de hecho, pueden detectar el material genético de esta clase de patógenos y en respuesta a ello liberan varias sustancias, entre las que destacan el interferón y el factor de necrosis tumoral, que tienen la capacidad de interferir con la replicación viral. Sin embargo, el virus
virus de la viruela obliga a los macrófagos infectados a producir proteínas virales que se unen y neutralizan al interferón, el factor de necrosis tumoral y a otras sustancias relacionadas, por lo que la misma célula acaba saboteando su propia respuesta defensiva. Aún así, los macrófagos infectados, en un intento por dar la alarma al resto del sistema inmune, comienzan a moverse y migrar en dirección al nódulo linfático más cercano, pero al hacer esto terminan por infectar a muchas más células en el proceso, lo que lleva a una primera oleada de replicación viral llamada viremia primaria, que extiende al virus sobre todo por otros órganos linfoides como el vaso, la médula ósea y otros nódulos linfáticos donde el virus comienza a reproducirse. Todo esto ocurre durante el periodo de incubación, que suele prolongarse entre 8 y 12 días. Los síntomas finalmente aparecen con la segunda oleada de replicación viral, la viremia secundaria, que propaga el virus desde los órganos linfoides infectados al resto del cuerpo, pero sobre todo a la piel, los riñones y el sistema digestivo y respiratorio. Los primeros síntomas son inespecíficos y estos constituyen lo que se conoce como prodromos, un término que se refiere a aquellas manifestaciones que preceden a las que son realmente típicas o características de una enfermedad. El prodromos de la viruela está constituido eminentemente por cefalea o dolor de cabeza, dorsalgia o dolor de espalda, fiebre que puede estar acompañada de escalofríos, dolor abdominal, diarrea, vómitos y convulsiones febriles entre los más pequeños. Todo esto se acompaña de una sensación de malestar intenso que lleva a la postración. Este cuadro inespecífico dura entre 2 y 4 días, hacia el final de los cuales el paciente no solo se hace capaz de transmitir la enfermedad, sino que además entra finalmente en la fase eruptiva que caracteriza a la viruela. Las personas afectadas presentan una erupción o exantema que inicia en la forma de manchas o técnicamente máculas, que en un día o dos se endurecen y elevan, convirtiéndose en pápulas. Estas pápulas a su vez se llenan de líquido, convirtiéndose en vesículas que se tornan purulentas, convirtiéndose finalmente en pústulas, cada fase separada por aproximadamente 48 horas. Las pústulas persisten hasta convertirse en costras que usualmente terminan por caerse entre 14 y 21 días después de la aparición de las lesiones, punto a partir del cual se considera que el paciente ya no es contagioso. La erupción de la viruela tiene varias características que la hacen única. Se trata de una erupción o exantema centrífugo, es decir, que tiende a afectar más a las extremidades y sobre todo a la cara que al tronco. Tiende a respetar o digamos huir del centro del cuerpo y de allí lo de centrífugo. Esto servía para distinguir a esta enfermedad de la varicela, que al contrario tiende a producir una erupción centrípeta, afectando más al tronco y a regiones proximales a este. Y mientras la varicela tiende a respetar las palmas y las plantas, la viruela sí que afecta a estas partes del cuerpo. Las lesiones de la viruela también son característicamente síncronas, lo que quiere decir que todas las lesiones tienden a coexistir en el mismo estado de evolución. Progresan, digamos, de forma coordinada. Las lesiones se sienten profundas al tacto, firmes, casi como un cuerpo extraño en la piel, y además de esto, las vesículas y las pústulas presentan loculación. Esto quiere decir que tienen muchos pequeños tabiques y espacios internos. Para entender mejor el concepto de loculación, podemos comparar las vesículas de la viruela con las vesículas o ampollas que aparecen, por ejemplo, cuando nos quemamos. Las vesículas de una quemadura no son loculadas y si las pinchas con una aguja se les escapa todo el líquido. Las vesículas y las pústulas de la viruela están loculadas y tienen muchos tabiques y subdivisiones internas, por lo que cuando se las pincha con una aguja no pierden todo su líquido y se mantienen relativamente firmes. Por esta misma razón es que, a medida que progresan, estas lesiones tienden a umbilicarse, desarrollando una pequeña depresión central. La causa detrás de todo esto es la infección, muerte y licuefacción de las células de la piel, pero como se podrán imaginar, este no es el único órgano afectado. Las superficies mucosas del cuerpo, como la boca y la faringe, también presentan lesiones, y si a una erupción en la piel la llamamos exantema, a una erupción en las mucosas la llamamos enantema. Esta evoluciona más rápido y tal como ocurre con las lesiones en la piel, produce secreciones que son infecciosas. Las lesiones en las mucosas llevan a que la saliva y otras secreciones respiratorias se carguen con copias del virus, lo que sirve como su principal medio de propagación. Y de forma similar, las costras de la piel también sirven como un vehículo para la transmisión de esta enfermedad.
En personas sanas y sobre todo afortunadas, el sistema inmune a partir de este punto comienza a hacerle frente a la infección. Entran en juego células como los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK, que comienzan a eliminar a las células infectadas, mientras que al mismo tiempo los linfocitos B, o los plasmocitos para ser exactos, comienzan a producir anticuerpos. Proteínas que se pegan a las copias del virus y que le impiden circular libre en nuestra sangre, negándole así la posibilidad para infectar a más células. Esto finalmente lleva a la eliminación del patógeno y de la enfermedad. Hasta este punto hemos descrito lo que se conoce como viruela ordinaria, la forma más común de la viruela, con una tasa de letalidad de hasta el 30%, una tasa bastante elevada. La muerte en estos casos suele deberse a que el virus se extiende hasta los pulmones llevando a una neumonía o hasta el cerebro, lo que produce una encefalitis. De forma más rara, las lesiones provocadas por la viruela, en lugar de mantenerse separadas o digamos discretas, podían unirse o confluir, fusionándose y llevando a que amplias secciones de la piel quedasen desnudas, de forma similar a quemaduras extensas. Estas amplias lesiones no solo eran un peligro en sí mismas, sino que además servían como un punto de entrada para bacterias y otros patógenos oportunistas que también podían poner en peligro la vida. La viruela también era infame por su capacidad para dañar permanentemente el ojo, hasta tal punto que 1 de cada 3 personas ciegas a lo largo del siglo XVIII lo eran por culpa de esta enfermedad. Por si esto no fuera suficiente, el virus también podía causar estragos en la médula ósea y por contigüidad en los huesos y articulaciones. Esto es lo que se conocía como osteomielitis variolosa, lo que llevaba a la deformidad de las extremidades. Por otra parte, las cicatrices en forma de hoyo o cráter que tiende a dejar esta enfermedad también pueden llegar a ser muy desfigurantes. Sin embargo, esta no es ni de lejos la peor forma de esta enfermedad, lo que nos lleva al segundo tipo de viruela, la viruela hemorrágica, que se clasifica en 2 subtipos. En primer lugar tenemos a la púrpura variolosa, también conocida como viruela hemorrágica temprana. Esta es una forma rápidamente progresiva de la enfermedad que suele ser descrita como fulminante. Durante el primer día, los síntomas del prodromos aparecen de forma repentina e intensa, al punto de que incapacitan a la víctima. Para el segundo día, el cuerpo se llena de petequias, pequeñas lesiones hemorrágicas, y la víctima presenta un eritema o enrojecimiento generalizado. A partir de este punto se suman hemorragias desde las encías, los ojos, la boca, el recto y los órganos reproductores. El paciente tose, vomita y orina sangre, y la muerte suele llegar apenas al 6º día desde el inicio de la enfermedad. Esta forma de viruela, aunque rara, era más común en mayores de 14 años, con una particular preferencia por las mujeres, sobre todo si estaban embarazadas, y tenía una tasa de letalidad del 100%. Entre otras cosas que caracterizaban a esta forma de viruela, estaba el hecho de que las hemorragias aparecían incluso antes de las lesiones en la piel. El segundo subtipo de viruela hemorrágica es la que se conoce como variola pustulosa hemorrágica o viruela hemorrágica tardía. Esta forma de viruela evoluciona más lentamente. Los síntomas iniciales son igualmente intensos, pero las lesiones en la piel, en lugar de llenarse con líquido purulento, como ocurre en casos normales, se cargaban con contenido sanguinolento o cero hemático. Las lesiones tendían a deprimirse o aplanarse, al tiempo que aparecen sangrados similares a los de la forma fulminante. La muerte solía llegar entre el 8º y el 10º día de la enfermedad. Esta forma de viruela también era muy rara y de forma similar a la anterior era más común entre mayores de 14 años, pero no discriminaba por sexo y tenía una tasa de letalidad del 93%. Lo cierto es que no se conocen bien los mecanismos detrás de estas formas de viruela, porque afortunadamente dejaron de existir antes de que nuestros conocimientos sobre biología molecular avanzaran tanto como lo han hecho en la actualidad, pero es muy probable que los mecanismos detrás de estas formas de la enfermedad sean similares o incluso idénticos a los del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de la tormenta de citocinas. Estos son temas de los que ya hemos hablado en mis videos sobre la púrpura fulminante, el ébola, el virus de Marburgo y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Un dato interesante, a la vez que desolador, es que las personas afectadas por estas formas de viruela paradójicamente no morían desangradas, sino ahogadas en sus propias secreciones, con sus pulmones completamente encharcados, edematizados, lo que coincide con una tormenta de citocinas. Ahora, hay una tercera forma igualmente horrible de esta enfermedad, lo que nos lleva al tercer tipo de viruela, la viruela plana. En este tipo de viruela, las lesiones evolucionan de forma lenta y tienden a permanecer planas, de allí su nombre. Se describe que la piel de los afectados adquiere una textura aterciopelada
y se hace tan frágil que al rozarla se desprende de los tejidos subyacentes, dejando amplias zonas en carne viva. Estas lesiones planas podían sangrar en su base y progresar hasta tornarse de color púrpura y finalmente negras. En estos casos la muerte solía deberse a extrañas complicaciones gastrointestinales, y es que de forma similar a como la viruela plana hace que la piel se torne excesivamente frágil, parece que algo similar ocurría con el sistema digestivo. Se describe como en estos pacientes los tejidos superficiales de la boca y la garganta comenzaban a desprenderse, y al defecar estas personas expulsaban una envoltura o molde compuesto de la cobertura interna de sus propios intestinos. La muerte solía llegar al 10º día y esta se precedía de una intensa distensión abdominal, acompañada de sangrados intestinales. Esta forma de viruela tenía una tasa de letalidad cercana al 96.5% y era particularmente común en menores de 14 años. Tal como ocurre con la viruela hemorrágica, no sabemos exactamente los mecanismos que llevaban al desarrollo de la viruela plana, pero sabemos que ni en este caso ni en el anterior se debía a una cepa distinta del virus. Se plantea que esta forma de la enfermedad surgía en personas con una respuesta inmunitaria celular deficiente que impedía eliminar a las células infectadas por el virus. Ahora, no todas las formas de viruela son igualmente malas. En el cuarto tipo de viruela tenemos a la viruela modificada, una forma leve y más benigna de la enfermedad que surgía en personas previamente vacunadas. Las personas vacunadas además también podían desarrollar lo que se conoce como variola sin eruptione, latín para viruela sin erupción, una forma aún más leve de esta patología que ni siquiera presenta lesiones cutáneas. Aún así, estas formas de viruela tenían su propia clase de peligro. Los enfermos, en lugar de quedarse en casa guardando reposo y aislamiento, continuaban con sus actividades diarias propagando la enfermedad a otras personas más vulnerables o con menos suerte, convirtiendo un caso benigno en múltiples casos graves. Ahora, si todo esto les parece terrible, los horrores de la viruela se hacen exponencialmente peores cuando los vemos desde un punto de vista histórico. La viruela es una enfermedad ligada a la civilización. El agente causal de esta patología es un patógeno que solo infecta al ser humano, y tengamos en cuenta que la enfermedad que produce es corta y una vez pasa, la víctima se torna inmune normalmente por el resto de su vida. El virus no puede sobrevivir en poblaciones humanas pequeñas y necesita de una población lo suficientemente grande como para que a través de viajeros o nacimientos siempre hayan nuevas víctimas susceptibles a las que atacar para perpetuarse. Por esta razón, lo más probable es que la viruela haya nacido más o menos al mismo tiempo que la agricultura y sobre todo la ganadería. Desarrollos que llevaron precisamente al surgimiento de las ciudades, que son un ambiente idóneo para este patógeno. Se propone que uno de los múltiples virus que afectaban al ganado, muy posiblemente a los caballos o los camellos, dio el salto al ser humano, dando origen a la enfermedad que cambiaría la historia de nuestra especie. La cuna de la viruela fue la misma cuna de la civilización. Quizás la primera víctima de esta enfermedad de la que tenemos constancia fue el faraón Ramsés V, quien gobernó Egipto hace más de 2000 años. Los restos momificados de este monarca presentan lo que parecen ser pústulas en diversas partes de su cuerpo, particularmente en la cara, lo que coincide con lo que podríamos esperar de la viruela. Sin embargo, es posible o incluso probable que estas lesiones hayan sido causadas por otra enfermedad. Y es que es de extrañar que los egipcios, famosos por sus tratados sobre enfermedades, no hayan escrito nada específicamente sobre la viruela, una enfermedad notable por provocar brotes devastadores. Y lo cierto es que esta patología durante la mayor parte de la Edad Antigua parece haber sido bastante elusiva. No aparece ni en la Biblia ni en el Talmud, y aunque podría estar presente en alguno de los escritos hindúes más antiguos, los Vedas, esto es debatible. Se plantea que la peste antonina que asoló al Imperio Romano a finales del siglo II después de Cristo podría haber sido causada por la viruela, pero lo cierto es que el sarampión es un candidato más probable. No hay restos ni referencias que puedan adjudicarse inequívocamente a esta enfermedad, sino hasta el siglo IV después de Cristo, en la forma de los tratados del médico chino Ko Hun. Durante esta época, China, tal como en la actualidad, contenía algunas de las regiones más densamente pobladas de todas, y se especula que la enfermedad habría pasado de Egipto a la India y de la India a China a través del comercio. Desde aquí la viruela no tardó en llegar a Corea y luego a Japón. En Europa, la primera mención que se hace con respecto a esta enfermedad es en relación a San Nicasio de Reims, obispo de esta misma ciudad ubicada en Francia, que sufrió de viruela y sobrevivió, razón por la cual se le conoce también como el
el santo patrono de la viruela o de quienes la sufren. Lamentablemente, no consiguió sobrevivir a los hunos que le decapitaron, aunque, según se cuenta, vivió lo suficiente como para recoger su propia cabeza, caminar hasta su tumba. Es lo que se conoce como un santo cefalóforo. Y no es la única influencia de esta enfermedad en la religión. En Japón, para alejar a esta enfermedad, se colgaban imágenes de Shisei Hashiro, también conocido como Tametomo, una figura legendaria conocida entre otras cosas por haber derrotado a un demonio causante de viruela. En China esta enfermedad era representada como una diosa, Tou Shen Nian Nian, y para no hacerla enojar, a las lesiones de la viruela solían llamarlas hermosas flores. Aún hoy, los ideogramas chinos para esta enfermedad se leen literalmente como flores del cielo. En la religión hindú también tenían su propia personificación de esta enfermedad en la forma de Sitala Mata, tal como ocurre con el caso de los Yoruba de África en la forma de Omulu o Sopona, una figura que fue transportada a América con la práctica de la santería. A España esta enfermedad parece haber llegado con la invasión del califato omeya en el siglo VIII, aunque durante el resto de la Edad Media la viruela fue en cierta medida opacada por otras enfermedades, no solo por la famosa peste bubónica en el siglo XIV, sino también por la sífilis durante los siglos XV y XVI, enfermedad que guarda una relación curiosa con la viruela, pero para entender el porqué hay que hablar un poco de etimología, el origen de las palabras. En lenguas romance, la viruela recibe su nombre del latín variola, una palabra que hace referencia a las lesiones. Proviene de la palabra en latín varus, que significa espinilla, comedón o en general una lesión en la cara, y aún hoy en día en algunos países llaman barros a algunas lesiones en la piel de forma coloquial, precisamente por esta misma raíz etimológica. En lenguas germánicas pasa algo similar. La viruela es conocida genéricamente como pox, poke o poken, en referencia en este caso a las cicatrices o picadas que deja la enfermedad. Ahora, la sífilis es una patología que también puede provocar lesiones en la piel superficialmente similares, aunque más grandes que las que produce la viruela. De esta forma, durante la Edad Media y la Edad Moderna, la sífilis fue conocida en gran medida como la Grey Pox, la gran viruela, mientras que la viruela real pasó a recibir el nombre de smallpox, la pequeña viruela. Esta práctica también se extendió a Francia en la forma de Grand Verole para la sífilis y Petit Verole para la viruela, y me disculpan el francés. Y mientras la sífilis parece haberse mudado de las Américas a Europa, la viruela hizo lo contrario con resultados absolutamente devastadores. La viruela fue el mejor y más eficaz soldado de los ejércitos europeos en su conquista del continente americano. Esta enfermedad llegó desde la península ibérica a la isla de la Española en 1517 y desde aquí llegaría finalmente a los territorios del Imperio Mexica, también conocido como el Imperio Azteca. Contrario a lo que podríamos pensar, no llegó con Hernán Cortés en 1519, sino con Pánfilo de Narváez o más precisamente con uno de sus esclavos, enviados por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para intentar reemplazar y capturar a Cortés. Para comprender mejor la devastación que produjo la viruela entre el pueblo mexica, es mejor recurrir a lo que escribió un testigo de estos hechos, Toribio de Benavente. Fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia en toda la tierra que en las más provincias murió más de la mitad de la gente y en otras poca menos. Morían como chinches a montones. Murieron también muchos de hambre porque, como todos se enfermaron de golpe, no se podían curar los unos a los otros, ni había quien les diese pan ni otra cosa ninguna. Y en muchas partes aconteció morir todos los de una casa, y porque no podían enterrar tantos como morían, para remediar el mal olor que salía de los cuerpos muertos, echábanles las casas encima de manera que la casa era su sepultura. A esta enfermedad llamaron los indios la gran lepra, porque eran tantas las viruelas que se cubrían de tal manera que parecían leprosos. Y hoy día, en algunas personas que escaparon, parece bien por las señales que todos quedaron llenos de hoyos. Se estima que tan solo la primera oleada de viruela acabó con casi 10 millones de personas, llevando a la población nahua desde 25 millones a 16 millones de personas, teniendo en cuenta no solo a la población del Imperio Azteca, sino también a las de otras entidades políticas aledañas. 11 años después de esta primera oleada, habría un brote de sarampión y más tarde uno de sarampión y viruela, de forma que en apenas 50 años la población se redujo casi en un 90%.
Un destino similar le llegaría a Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. En este caso, la enfermedad llegó antes que los conquistadores en 1527, cobrándose la vida de millones de personas, entre ellas el emperador, el Zapa Inca, abocando al imperio a una guerra civil por la sucesión que lo debilitaría aún más. Cuando Pizarro llegó finalmente a Cajamarca, 5 años después, el imperio no era más que una sombra de lo que había sido, arrasado por el conflicto y la enfermedad. A finales del mismo siglo en el que llegaron los españoles, la viruela y otras patologías se encargaron de reducir la población en un 94%, matando a un estimado de 13 millones y medio de personas entre la población incaica. Y los españoles no fueron los únicos en llevar enfermedades, y por lo menos no parecían hacerlo de forma intencionada. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los ingleses, que a sabiendas de la naturaleza contagiosa de esta enfermedad, repartieron cobijas y pañuelos usados por personas con viruela entre los soldados nativos a los que se enfrentaron durante la rebelión de Pontiac. Los resultados, sin embargo, no fueron los deseados. Ahora, probablemente algunos de ustedes se pregunten cómo es que la viruela arrasó de tal manera con la población nativa de América, mientras que no hizo lo mismo en Europa o en China. Y la respuesta más clara es que la población americana nunca había estado expuesta a esta clase de enfermedades. En el Viejo Mundo, la viruela era una enfermedad endémica, constantemente presente entre la población a un nivel más bajo y que atacaba sobre todo a los niños. Los adultos que alcanzaban a tener hijos ya habían sobrevivido a la enfermedad y por tanto eran inmunes. Por otro lado, milenios de convivir con estas patologías en Eurasia seleccionaron precisamente a aquellos individuos con un sistema inmune mejor perfilado para combatirlas. En América ocurrió todo lo contrario. La viruela no se comportó como una enfermedad endémica, sino como una enfermedad epidémica, propagándose violentamente sin importar la edad, incapacitando a todo el mundo y llevando no solo a la muerte, sino también al colapso de las economías de subsistencia que alimentaban a estas poblaciones. Debe haber sido aterrador para los nativos americanos ver cómo, mientras su gente caía a un ritmo alarmante, los invasores se mantenían inmutados ante la enfermedad. Para conquistados y conquistadores, probablemente parecía un auténtico castigo divino. Si además vieron el video del sarampión, sabrán que esta enfermedad no solo acompañó a la viruela en su expansión por América, sino que además, cuando esta afecta a una persona, deja como secuela un estado de inmunosupresión que puede prolongarse por meses o incluso años, durante los cuales la víctima es más susceptible de adquirir otras enfermedades. Pero no solo los nativos americanos fueron arrasados por esta enfermedad. Los rusos la llevaron a Siberia con resultados similares, mientras que los mongoles, durante el período en el que dominaron China y prácticamente la mitad del mundo conocido, instauraron protocolos para evitar ir a Pekín. Si un funcionario o noble mongol nunca había sufrido de viruela, este no tenía por qué ir a la ciudad a recibir títulos o promociones, sino que podía optar recibirlos al norte de la muralla china, evitando contagiarse en la gran ciudad. Pero por el contrario, si había sufrido ya de viruela y por tanto era inmune, estaba obligado a presentarse en Pekín. Así que hasta los mongoles, que activamente bombardeaban ciudades con cadáveres contaminados con la peste, le temían a la viruela. Sería en la misma China que surgiría la práctica que llevaría al fin de esta patología, la variolización. Esta práctica, surgida posiblemente durante el siglo VI después de Cristo, consistía en inocular intencionadamente a una persona con secreciones provenientes de una lesión por viruela, para que así ésta desarrollara la enfermedad. Ahora, esto en principio parece una locura. Da igual si es intencional o no, viruela es viruela y debería ser igual de peligroso. Pero en el caso de esta enfermedad, el método de transmisión condiciona la gravedad de los síntomas. Inhalar el virus le da un acceso rápido al sistema linfático y por ende a la circulación y el resto del cuerpo, lo que lleva a una enfermedad sustancialmente más grave y generalizada. La inoculación a través de la piel, al contrario, lleva a una forma más localizada de la enfermedad, más contenida y menos peligrosa, algo similar a lo que ocurre con el mal llamado anthrax. La variolización lograba reducir la tasa de letalidad de más del 30% a apenas el 1 o el 2%. Aún así era una práctica que tenía inconvenientes. Las personas variolizadas no solo desarrollaban una lesión importante y francamente horrible en el sitio de la inoculación, sino que además también desarrollaban un cuadro debilitante y potencialmente peligroso, a la vez que podían llegar a propagar la enfermedad. El proceso además no garantizaba el éxito y podía llevar al desarrollo de una inmunidad débil o incompleta frente al virus. Aún así, con el paso de los siglos, esta práctica terminaría propagándose
distribuyéndose por el mundo. Los mamelucos la llevarían a Egipto en el siglo XIII y de aquí se extendió al Imperio Otomano en lo que hoy es Turquía. Sería la versión otomana de la variolización la que terminaría por llegar a Europa. Y en esta, en lugar de pinchar la piel con una aguja, se hacía una incisión superficial en la que se introducía material de las pústulas. Pero como se podrán imaginar, esta era una práctica bastante impopular. Si aún hoy en día hay gente que se queja y desconfía de las vacunas, ya se podrán imaginar la reacción de las personas de la época, y es muy probable que esta haya sido la razón detrás de la lenta expansión de esta práctica. Fue una variolización famosa en Gran Bretaña la que terminaría por popularizar la práctica. Lady Marie Wortley Montagu, o Marie Montaña, presenciaría la variolización en sus viajes por el Imperio Otomano, y habiendo perdido a su hermano ante la viruela y portando las cicatrices que deja esta enfermedad, decidió variolizar a sus hijos en el año 1721, algo que en su momento llevó a críticas y controversia. Tengamos en cuenta que hablamos de una figura pública, una escritora famosa leída incluso por figuras como Voltaire, quien a su vez observaría la variolización de primera mano en su exilio por Inglaterra, para después promoverla en Francia. Voltaire influiría en Catalina la Grande, zarina del Imperio Ruso, que se sometería a sí misma y a sus hijos al procedimiento, de mano del médico inglés Thomas Dimsdale en 1762. El proceso fue un éxito, al punto de que convirtió al médico y a su hijo en varones del Imperio Ruso. Hizo inocular a casi 200 miembros de su corte y posteriormente a 2 millones de rusos, una labor encomiable. Durante los últimos años de este mismo siglo, el siglo XVIII, múltiples académicos ingleses comenzarían a prestarle cada vez más atención a lo que comenzó como conocimiento popular. Las personas dedicadas a ordeñar vacas, curiosamente, solían estar libres de las notables cicatrices que deja la viruela, y cuando se hacían campañas de variolización entre los poblados rurales, estas se negaban a someterse al proceso, alegando que ya estaban protegidas frente a esta patología. Esto se achacaba a una enfermedad parecida a la viruela transmitida por las vacas, que en consecuencia era conocida, o es conocida, simplemente como viruela bovina. Se planteó que exponerse a la viruela bovina servía como una forma de variolización mucho menos peligrosa, pero igualmente efectiva. Múltiples médicos reportaron este hecho, pero solo Edward Jenner se tomó el trabajo de demostrarlo experimentalmente. Tomó las secreciones de una lesión de viruela bovina que una lechera había contraído e inoculó con ellas a series de niños. Estos también desarrollaron lesiones y posterior a su resolución fueron expuestos a la viruela humana y al proceso de la variolización. Ninguno de ellos desarrolló ni la enfermedad ni tampoco las lesiones locales de la inoculación. Y así la variolización fue reemplazada por un nuevo procedimiento que recibió el nombre de vacunación, del latín vaca, que significa pues obviamente vaca. Un paso al frente para la erradicación de esta enfermedad. Esta práctica era muchísimo más segura, la lesión producida era más limitada y el malestar mucho más tolerable, y en consecuencia se propagó rápidamente entre distintos países de Europa, sobre todo en la propia Gran Bretaña, pero quizás el mejor ejemplo sea también uno de los más irónicos: España. El rey Carlos IV de España organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en la que una pequeña flota liderada por Francisco Javier Balmis se encargaría de propagar la práctica de la vacunación por todas las tierras de la corona, no solo América, sino también Filipinas e incluso China. Ahora, en esa época era imposible mantener viable al virus de la viruela bovina por todo el viaje transoceánico, pero se ideó un sistema ingenioso. La totalidad de la flota portaba a 22 huérfanos que nunca se habían expuesto al virus, con el fin de infectar a uno de ellos al iniciar el viaje y mantener una cadena constante de infección, pasando el virus de un niño a otro para llevar por todo el recorrido al virus en forma viable hasta llegar a América, donde se fundarían a su vez juntas de vacunación que seguirían con la cadena de vacunación. La expedición partió el 30 de noviembre de 1803 y la primera junta se fundó en Caracas, Venezuela, con la participación de Vicente Zalias, compositor del himno de mi país. El viaje se prolongó hasta 1806 y sobre él comentó el propio Edward Jenner: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. La vacunación de brazo a brazo, como se conocía esta práctica, sin embargo, no estaba libre de problemas. El más obvio era mantener una cadena de contagios viable, lo que no siempre era posible, pero además siempre existía la posibilidad de transmitir de una persona a otra no solo el virus deseado, sino también alguna otra enfermedad, sobre todo la sífilis. En respuesta a esto surgieron otros avances.
En Italia, para 1805, comenzaron a usarse becerros como principal fuente del virus de la viruela bovina. Se tomaban las secreciones desecadas de las pústulas, se molían en un mortero y se suspendían en una solución bactericida en base a glicerina. Esto no solo le daba mayor seguridad a las vacunas, entre otras cosas porque los becerros no pueden sufrir de sífilis, sino que además convertía todo este proceso en una práctica algo más reminiscente a lo que conocemos hoy en día. Ya no eran secreciones directamente tomadas de una pústula, sino un preparado especial. Durante los próximos años se abandonó el uso del material exudado por las lesiones en favor del uso de linfa de vacas infectadas, disminuyendo aún más la posible contaminación de las vacunas. Pero no todo eran problemas técnicos, hubo objeciones religiosas y filosóficas ante la práctica de la vacunación, sobre todo cuando algunos países comenzaron a convertirlo en algo obligatorio. Bavaria en 1807, Dinamarca en 1810, Noruega en 1811, Bohemia y Rusia en 1812, solo por poner algunos ejemplos. Tengamos en cuenta que durante esta época aún se debatía la naturaleza contagiosa, no ya de la viruela, sino de todas las enfermedades. El conocimiento de que la viruela era algo contagioso era vox populi, era algo sabido por todos, pero sin el conocimiento microbiológico actual no era algo más allá de toda duda. Ahora, conforme los procedimientos para la fabricación de las vacunas se fueron estandarizando y modernizando, en algún punto ocurrió algo que a día de hoy sigue siendo un misterio. El virus usado para la vacunación, en teoría, debería ser el virus de la viruela bovina usado inicialmente por Edward Jenner. Sin embargo, cuando por fin se desarrollaron las herramientas para secuenciar el ADN viral, la comunidad científica se percató de que, en algún punto de la historia de la vacunación, el virus de la viruela bovina fue reemplazado por otro distinto de origen desconocido, el virus Vaccinia o virus vacuna. Los nombres son confusos, así que para aclarar, el virus de la viruela a secas o el de la viruela humana es el que produce la enfermedad. El virus de la viruela bovina fue el que se empezó a usar en las primeras formas de la vacunación, el que fue descubierto por Edward Jenner, y el virus vacuna es el nombre que se le dio al virus que le reemplazó en algún punto de la historia y el que terminó usándose en las vacunas modernas. Los orígenes de este virus son misteriosos, no sabemos realmente de dónde salió, aunque se sospecha que surgió de forma artificial, a través de la selección sucesiva por los seres humanos. Este virus vacuna sería el que finalmente se usaría en la vacuna que erradicaría a la viruela a través de un esfuerzo titánico, uniendo incluso a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, que donaron millones de dosis, todo con el fin de eliminar finalmente a esta enfermedad. Tan solo durante el siglo XX, la viruela se cobró la vida de más de 300 millones de personas, y si extendemos este rango para incluir los últimos 100 años de la existencia de esta enfermedad, estaríamos hablando de la cifra de 500 millones de víctimas. Para poner esto en perspectiva, hablamos de aproximadamente 5 veces la cantidad de muertes militares y civiles de la Segunda y la Primera Guerra Mundial combinadas. A veces se dice que el peor enemigo del hombre es el hombre, pero tan solo la viruela pone esto fácilmente en entredicho. Y aunque es cierto que no hay maldad detrás de un virus, sí que es particularmente triste el hecho de que la gran mayoría de las muertes que provocó fueron sobre todo niños. Afortunadamente, para el año 1977 finalmente ocurrió el último caso natural registrado de esta enfermedad, el caso de Ali Mao-Malin en Somalia. Lamentablemente, en 1978 tendría lugar un brote en la Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham, cuando, por medios desconocidos, una fotógrafa médica se contagió con una cepa del virus contenida en uno de los laboratorios de la institución. Es un caso misterioso que podría dar para todo un video y en el que además murieron otras personas, una de ellas por su propia mano. La viruela finalmente fue declarada como erradicada en mayo de 1980, primera y única enfermedad humana en ser erradicada, por lo menos en el mundo natural. Hay otra enfermedad erradicada, pero es del ganado. En la actualidad aún se mantienen muestras de la variante variola mayor del virus en los laboratorios del CDC en la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos, así como en los laboratorios Vector en la ciudad de Koltsovo en Rusia. En principio con el objetivo de desarrollar medicamentos y terapias para combatir esta enfermedad en caso de ser necesario, aunque no se puede negar el potencial bélico y destructivo que posee la viruela, un arma biológica prácticamente ideal, y si no que le pregunten a los incas y los aztecas.
En este mismo orden de ideas, con la caída de la Unión Soviética se pudo confirmar de boca de antiguos funcionarios de esta nación que en 1971 hubo un brote en el que se infectaron 10 personas y murieron 3 de forma secundaria a pruebas armamentísticas basadas en viruela que tuvieron lugar en el Mar de Aral. Y si esto no les parece preocupante, equipos de investigadores han sido capaces de replicar el virus de la viruela equina de forma artificial en un laboratorio. La creación de una viruela sintética es algo que existe dentro del reino de lo posible, a diferencia de los tratamientos contra esta enfermedad. Y es que, a pesar de que existen antivirales contra la viruela, estos o no están ampliamente disponibles o no son del todo eficaces o incluso pueden ser peligrosos, o todas las anteriores. Esperemos nunca necesitar de estos fármacos porque a día de hoy no se vacuna contra esta enfermedad. Muchachos, últimamente a este canal no le está yendo muy bien, así que de verdad les agradecería si pudiesen regalarme un me gusta y un comentario. Este ha sido el video que más trabajo me ha llevado. Si les gustó pueden pasarse por este otro video sobre el sarampión. Como casi siempre podrán encontrar las referencias bibliográficas usadas para la elaboración de este video en el comentario fijado. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.